Universidad Fermín Toro presenta ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de ¿Qué tan Derecho? Soy Vanessa Aguirre Bustani y en el estudio contamos con la presencia del doctor Leonardo Pereira Meléndez, quien es abogado especialista en Derecho Penal, Criminología, docente de pre y posgrado, escritor, poeta que hasta ahora ha escrito y publicado 15 libros, entre los cuales se denota la literatura, Derecho Procesal Penal y la poesía. Es reconocido nacional e internacionalmente, doctorado honoris causa de la Universidad de los Estados Unidos de Norteamérica y de la República de Colombia. Bienvenido, doctor. Gracias, Vanessa. Muchísimas gracias. En el programa de hoy hablaremos acerca de lo que es el debido proceso y la presunción de inocencia dentro del sistema penal venezolano. Y ya que tenemos al especialista en el estudio, vamos a comentar un poco cómo abre boca qué es la presunción de inocencia en sí. Doctor, háblenos un poco acerca de ello. Bueno, bien, algunos autores, algunos doctrinarios han establecido que la presunción de inocencia, tal y como no está establecida en la Carta Política Fundamental venezolana nuestra, en el artículo 49, en el numeral segundo, como una presunción. Okay. Y hay otros doctrinarios, particularmente, podríamos citar en el derecho comparado a Cafferata Nore o a Binder, que establecen que no es una presunción, sino un principio. Hay quienes inclusive señalan que la inocencia es un derecho fundamental. Okay. A mi modesto criterio, creo que no es una presunción y tampoco es un principio, sino un estado jurídico axiomático procedente que tiene toda persona que ha sido señalada, bien sea por la bendita pública como autor, coautor o cómplice de un determinado delito. Es decir, un estado axiomático de esta persona. El de inocencia, solo que no es inocente per se, sino que es un estado jurídico que le otorga al legislador patrio, que indudablemente si es imputado una situación procesal que le va a conferir un conjunto de derechos, de obligaciones y de deberes, mas no, por supuesto, va a ser equiparable a ser autor de un determinado delito, porque para ello está el juicio previo y el debido proceso. Por supuesto. Si no podemos equipararlo como autor de un determinado delito, quiere decir que no podríamos decir que es inocente per se, porque si fuese inocente, ¿para qué sentido tendría ir a un juicio oral y público si es inocente? Claro, sin embargo, es un estado jurídico axiomático y precedente, que indudablemente deberá ser desvirtuado a través de una mínima actividad probatoria, indudablemente por el Ministerio Público. Perfecto, doctor. ¿Y qué es lo que lo caracteriza fundamentalmente a esta mal llamada presunción, por así decirlo? La característica particular es que en el sistema adversarial, conocido como el sistema acusatorio, que es, dicho sea de paso, el único sistema que existe, porque si bien es cierto, nosotros en las clases, en los talleres, en los cursos, uno que otro texto por allí te habla del sistema inquisitivo, el sistema inquisitivo nunca ha existido, nunca existe. Podría darse en aquellos estados totalitarios, en aquellos estados donde exista un autoritarismo, ¿verdad? Donde exista una dictadura. No voy a traer a colación acá, estamos hablando en teoría. Claro. Cuando a mí me preguntan sobre el Estado venezolano, yo me acojo a lo que establece el precepto constitucional del artículo 2 de nuestra Carta Política Fundamental, que dice que Venezuela es un Estado social y democrático de justicia y de derecho. Al menos en teoría todavía podemos hablar de un Estado democrático y de justicia y de derecho. De conformidad con ese principio constitucional o con ese postulado constitucional o precepto, como tú lo llamas, podremos decir que el estado de inocencia axiomático jurídico de una persona es la garantía constitucional del que va a ir a un proceso y va a requerir el Estado para demostrar la verdad, formar de una manera muy limitada. En los estados democráticos y de derecho
el Estado tiene que ser, es eso que denominan los profesores y los doctrinarios, el ius puniendi, ese poder omnimóvil, omnipotente del Estado tiene que ser limitado. Como decía Juan Corrosó, que la libertad tiene que ser, la libertad absoluta no existe, tiene que ser limitada para que todos seamos libres. Pues bien, este poder tiene que ser limitado para que esta persona que ha sido imputada, que es ser imputado, esa situación procesal, que lleva una persona, que no significa alguno, como te dije en principio, ser equiparable a ser autor de determinado delito, vaya con esa garantía, con ese conjunto de derechos y de deberes, de obligaciones que va a tener por parte del Estado. Se le va a garantizar que se le van a respetar sus derechos más fundamentales. Perfecto, doctor. ¿Y quién se puede decir que goza de este principio, esta presunción de inocencia? Todos. Todos y cada uno de los venezolanos. Por supuesto, todas las personas. Inclusive hay un autor del Ecuador. En estos momentos no lo traigo a colación. Su obra se llama El debido proceso penal. Y de verdad que tu belleza, tu inteligencia me tiene un nubilado. Por ello no traigo a colación el nombre de ese autor. Lo que sí sé que es del Ecuador, que señala que el ser humano, desde su nacimiento, claro, tiene alguna influencia filosófica, este autor, el ecuatoriano, cuando señala que todo ser humano desde que nace es inocente. Perfecto. Es decir, que no habría que demostrar su inocencia porque es inocente. Creo que esa es una tendencia de uso filosófica que algunos autores, entre los que me cuento, preferimos desestimarla. Entonces nosotros podríamos decir que el principio o la presunción de inocencia es como un principio que sigue toda investigación. No, más que principio es un estado jurídico axiomático que nunca debería Exacto. o debe ser violentado, transgredido y quebrantado. Nunca. Lo que sí que te puedo citar como un ejemplo. Si en un caso particular, una persona, en una familia, hay testigos particulares, 3, 4 o 5 personas, cuando ven que esta persona, el padre de un determinado hijo, saca un puñal y le recuesta 5, 8 o 10 o 18 puñaladas delante de esta persona, o saca un arma de fuego y le pega 4, 5, 6 disparos, proyectiles o tiros a esa persona, no se podría decir que es inocente per se, porque es donde yo digo, es un estado de inocencia jurídico axiomático que le otorga el constituyente, la Carta Magna, o el Estado a través del Poder Legislativo. Claro. Que se configura también si bien es cierto, está establecido en la Carta Magna, pero también es cierto, no es menos cierto que está establecido en la Ley Ejecutiva Procesal Penal, creo que en el artículo 8, que habla que la presunción de inocencia, debe ser, toda persona se deberá presumir inocente hasta prueba en contrario. Totalmente. Está establecido también en la Ley Ejecutiva Procesal Penal. Es decir, lo que quiere decir que esta persona que le pegó los 5 tiros a su hijo o le recostó 8 o 10 puñaladas va a ser presuntamente culpable hasta que se demuestre lo contrario. No, eso jamás y nunca. No se puede presumir la culpabilidad, aun cuando en el debate probatorio lo único que se debe demostrar y lo único que se va a demostrar en un debate probatorio en el juicio oral y público es la culpabilidad de la persona. Su inocencia no, porque ya él va con ese estado de inocencia. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso continuamos. Sí, ustedes, amigos, por favor, no se retiren para que sigan conociendo mucho más aquí en ¿Qué tan derecho?